Entonces, buenos días a todos y vamos a empezar a estudiar la segunda epístola a Timoteo y voy a empezar leyendo unos versículos del capítulo primero, los versículos 1 a 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en el Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se nota que el apóstol Pablo llama a Timoteo su hijo amado. En la primera carta llamó a Timoteo su hijo verdadero en la fe. Y en el segundo versículo vemos también que desea a Timoteo gracia, misericordia y paz, como también en la primera. Sabemos que esta carta es la última carta que tenemos del apóstol Pablo. Casi un testamento. Si hoy tuviste a escribir tu testamento, ¿qué escribiríais? Eso es una pregunta que tenemos que ponernos todos, porque no sabemos cuánto tiempo todavía tenemos ya en esta tierra. Por el apóstol Pablo estaba claro que no había mucho tiempo más. Estaba en cárcel y sabía que iba a morir bajo las manos de los soldados de César. Y ahora escribe a Timoteo, su verdadero hijo. Y tiene que escribir cosas muy importantes. Es casi su testamento. Vamos a hablar sobre eso también en la tarde, en cuanto al último capítulo de esta carta.
Es un documento que habla de un tiempo final. El tiempo final de la vida del apóstol Pablo, pero también el tiempo final, o sea, los últimos días de nosotros como cristianos sobre la tierra, antes que venga el Señor para tomarnos consigo. El tiempo, el último tiempo, muy difícil. Y ahora vivimos en ese tiempo. Por eso tiene mucha actualidad esta carta. Y por eso es también muy importante escuchar y leer con mucha diligencia lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Ayer ya vimos cuál importancia tiene el modelo de los padres para los hijos. Del creyente Timoteo sabemos, desde Hechos capítulo 16, donde nos dice cómo el apóstol Pablo tomó consigo Timoteo, que Timoteo tenía un padre griego y una madre judía. Y se menciona aquí no solamente su madre, pero también su abuela. La importancia de las generaciones antecedentes también y reiteradamente muy importante. Pero el apóstol Pablo, después de empezar su introducción, quiere dar gracias a Dios, a este Dios a quien el apóstol Pablo también sirvió. Y dice que sirvió con limpia conciencia. ¿Cómo es posible eso? Es posible porque el apóstol, antes de saber, de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, siguió a la ley de los judíos con todos sus esfuerzos y todas sus capacidades y poderes. Y por eso tenía también en este sentido una limpia conciencia. Eso nos dice también que lo bueno que hemos recibido en nuestra vida lo podemos guardar también, aunque lo tengamos de un periodo de nuestra vida antes de nuestra conversión al Señor Jesucristo. Guardar lo bueno. Eso es muy importante. Y para mí también, para mí personal, fue muy importante porque tenía una instrucción religiosa muy excelente en medio de la Iglesia Católica. O sea, eso no mejora la Iglesia Católica en sí misma, pero agradezco mucho de haber tenido una profesora creyente, aún católica, pero profundamente creyente. Y ella nos explicó la Biblia. Y al convertirme, no tenía yo problemas con el Antiguo Testamento y particularmente, seguramente, no con el Nuevo Testamento. Conocía mucho de la Biblia y podía usarlo para mi vida. Y eso también vale para Timoteo y para el apóstol Pablo. Y el ejemplo de Timoteo nos muestra cuál importancia tiene la educación que da la madre y que da
la abuela. La fe de la abuela de Timoteo seguramente se refiere a un tiempo antes de había aparecido el Señor Jesucristo sobre nuestra tierra. Es decir, que aquí vemos que Loida siguió las instrucciones que tenía del Antiguo Testamento. Y eso también nos da mucho aliento y particularmente les da mucho aliento a las mujeres cuando dicen, no puedo enseñar mucho, pero si enseñas lo que es importante, la fe en Cristo Jesús, y si vives esta fe antes de tus hijos, entonces tienes un buen testimonio, como también Loida lo tuvo y también Eunice, la madre de Timoteo. Es decir, el rol de la mujer en poner un fundamento de la fe de sus hijos es muy importante. Por eso, mujeres, leed la Biblia, orad muchísimamente, que tengáis también una relación profunda con vuestro Señor. Y no tengáis vergüenza de no saber bastante de la palabra de Dios. Si queréis educar vuestros hijos, entonces tendréis también la experiencia de educarles en un buen sentido. Timoteo, un siervo, un amigo, un hijo verdadero para el apóstol Pablo, también lloró muchas lágrimas porque sabía la persecución de su maestro y padre en la fe, el apóstol Pablo. Eso es también muy importante para nosotros, que tenemos compasión para con los hermanos y hermanas en persecución, y particularmente si se trata de personas con las cuales tenemos una relación muy profunda, una relación de un amor, de una afección muy grande. Timoteo versó lágrimas para su maestro, lágrimas en oración. Tengo que decir que yo como hombre, yo no lloro mucho. Aún en el momento en que mi madre falleció, no fue posible para mí llorar. A veces es un momento liberador si podemos llorar. Llorar no es una debilidad, no es algo que no basta al hombre, sino también es importante para mostrar compasión para con los otros. El Señor, aunque sabía que iba a dar la vida nueva a Lázaro, versó lágrimas en presencia de su tumba. Y ahora el versículo 7, muy alentador para nosotros. En este versículo vemos
¿Qué clase de espíritu hemos recibido? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, también se puede traducir de esclavitud, un espíritu débil, un espíritu de temor, no de Dios, sino de cosas en nuestras circunstancias. Pero hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos explica el apóstol Pablo estas tres características del espíritu que Dios ha dado en la primera epístola a los Corintios. En capítulo 12 vemos el espíritu de poder, muchas dones espirituales, muchas maneras de trabajar del Espíritu Santo. En capítulo 13 se presenta el amor, entonces también el espíritu de amor. Y en capítulo 14 vemos cómo podemos dominar nosotros mismos en actuar según el Espíritu Santo. Es interesante estudiar estos 3 capítulos en este sentido. Y este espíritu que nos dio Dios es muy importante para nosotros. También es muy importante y particularmente importante en los últimos días. Y por eso también fue muy importante para Timoteo. Con este espíritu, Timoteo no había de tener vergüenza en cuanto al Evangelio. Y eso es verdadero para nosotros también. Si tenemos vergüenza del Evangelio, entonces no podemos dar testimonio de nuestra salvación y no podemos decir a otros que es necesario ser salvado en el Señor Jesucristo. Voy a leer ahora desde el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de mí, testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergüenzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Ahora el apóstol Pablo nos da luz no solamente sobre su propia situación, sino también sobre la situación de cristianos perseguidos en general. En persecución, en muchas situaciones no tenemos el lujo de tener 5, 10 o 20 traducciones diferentes de la Biblia. Y no podemos leer muchos comentarios sobre la Biblia. Pero lo importante es que tenemos una relación fija en cuanto a nuestro Señor y que sabemos lo que tenemos que saber. Y eso es importante para Timoteo, y también el apóstol Pablo lo exprima en cuanto al depósito que tenía para el Señor. Un depósito es algo que se ahorra para situaciones donde es necesario usarlo. O también darlo, remunerarlo a él que dio el depósito. Es decir, en este caso, al Señor mismo. Timoteo, en el versículo 6, que hemos leído pero no hablado de eso, tiene que dar fuego a su don de gracia que había recibido. No sabemos exactamente lo que fue, pero sabemos que lo había recibido por imposición de las manos del apóstol. Es decir, imponiendo sus manos el apóstol en su autoridad apostólica, transfirió algo del Espíritu a su siervo e hijo Timoteo. La imposición de manos, lo hemos visto ayer, es una cosa que no se debe aplicar fácilmente, porque es muy posible tener relación con obras malas. Pero el apóstol Pablo pudo imponer las manos a su hijo Timoteo. Y ahora Timoteo ya no debe tener vergüenza ni del testimonio bueno, ni del apóstol Pablo como preso del Señor Jesucristo.
Y eso es necesario también para nosotros. Ahora tenemos una libertad como cristianos que no es normal, aunque en Europa Occidental ha durado desde 80 años, más o menos. Pero también aquí, en nuestros países europeos, hay peligros que nos puedan hacer perder lo que tenemos. Y eso lo veremos esta tarde, o al final de esta mañana, en el capítulo 3. Pero normal sería persecución para nosotros. Eso es también lo que el Señor ha dicho a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 20. Y para el apóstol Pablo también fue cosa normal la persecución. Ya lo vemos en el libro de los Hechos y lo veremos otra vez porque el apóstol Pablo se refiere a esas cosas en su capítulo 3 de esta epístola. La persecución fue cosa normal para el apóstol Pablo y también para muchos cristianos, y también todavía es para muchos cristianos hoy día. Y por eso es también muy importante orar en cuanto a los perseguidos. No tenemos, en muchas situaciones no tenemos la ocasión de verlos, como es el caso de Onesíforo en cuanto al apóstol Pablo. Pero es posible orar. Y también hay informaciones sobre persecuciones, por ejemplo, de la organización cristiana Puertas Abiertas, en inglés Open Doors. Ellos nos dan informaciones y nos alientan a orar para nuestros hermanos y hermanas perseguidos en todo el mundo. Y hay persecución muy, muy, muy grave. Y también el apóstol Pablo tenía que padecer mucha persecución. Claro que algunos dicen, pues, el apóstol Pablo no se confiaba en Dios enteramente, pero en el César y en su ciudadanía romana. La Biblia no condena la actitud del apóstol Pablo, pero está claro, si leemos solícitamente el libro de los Hechos, está claro que apelaba el apóstol Pablo sobre César. Hechos 25, los versículos 10 a 12. Y también el rey Agripa, al final del capítulo 26, dice que si no se hubiera apelado el apóstol Pablo en César, entonces habría podido ser librado. Entonces, con este apelo a César, el apóstol Pablo tenía que ir a Roma. Y pensamos, ahora su ministerio ya ha pasado. Fin de todo. Pero no, en los primeros 2 años en Roma podía recibir mucha gente y hablar con ellos sobre el reino de Dios y sobre el Evangelio. Lo leemos en Hechos 28. Y bastante ocasiones tenía el apóstol Pablo a escribir algunas epístolas que tenemos hoy día, desde la cárcel en Roma.
Entonces, el Señor usa la cautividad del apóstol Pablo para su gloria. Y eso también nos da aliento y fortaleza nuestra fe, que Dios usa las circunstancias aún muy negativas. Y lo que es importante ahora es, el apóstol sabe que su final día, su último día en la tierra se acerca. Y ahora quiere escribir a Timoteo lo que es importante para él. Y en este capítulo, lo que escribe a Timoteo es: guarda una forma de la palabra sana. Es muy importante que conoces la Biblia y lo que es importante en la Biblia. Hay mucha gente que empieza a leer la Biblia y dice: he leído un poco en Génesis, muy complicado. Éxodo, hasta capítulo 20, sí, pero el resto, Los sacrificios, no entiendo nada de eso. Números, hay tantos números en este libro. Eso me confunde enteramente. Puede ser, sí. Pero lo importante es que sabemos el propósito final de la palabra de Dios. La salvación en Cristo Jesús. Y el entendimiento de toda la palabra de Dios por su Espíritu Santo. Y Él nos ayuda a tener una forma plena y clara de la palabra sana del Señor. Lo que es importante para nosotros. Y como también, cuando sabemos lo que es importante en principio, podemos entender las cosas que al principio no entendemos. Yo tenía muchos problemas con los sacrificios en Levítico, pero hoy sé cuán preciosos son en lo que muestran de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio perfecto para nosotros. Y así hay muchas cosas en la palabra de Dios que puedan ser muy difíciles a entender. Pero si tenemos la base de entendimiento de la palabra de Dios, como nos lo da el Espíritu Santo, entonces podemos también entender poco a poco lo que no entendemos en el principio. Y por eso, alienta el apóstol Pablo, su siervo, su hijo Timoteo, que guarde lo importante de la Biblia. La forma o la imagen sano de la palabra. Vimos ayer que había gente que enseñaba mala doctrina. Y cuánto importante fue que Timoteo resistía a ellos, enseñando la buena doctrina. Pero eso solamente es posible si conocemos la doctrina. Lo que no conocemos no podemos enseñar. Y por eso es muy importante saber el propósito de la palabra de Dios. Lo vamos a ver descrito claramente, muy claramente, al final del capítulo 3 de esa epístola. Entonces, que se queden aquí también por toda la tarde para escuchar y leer atentamente también el capítulo 3. Es muy importante para nosotros. Aquí en el capítulo 1
para Timoteo a guardar es la forma sana de la palabra de Dios. En capítulo 2 hay que guardar, versículo 8 lo dice, Jesucristo, resucitado y de la descendencia de David. No muchas palabras, pero palabras muy importantes que tendríamos que saber en cuanto a nuestro Señor. A partir del versículo 15, leemos claramente la situación triste en que se encontraba el apóstol. Ya le habían abandonado todos los creyentes en Asia, también en Éfeso, pero no Timoteo, su amigo, su hijo verdadero y fiel en la fe. El Señor también vivió esta experiencia cuando empezaron los padecimientos de su camino a la cruz. Los discípulos huyeronse. Claro que había Juan todavía con él, como aquí Timoteo estaba presente, aún de distancia, para orar, para llorar por el apóstol Pablo. Pero había alguien, un hombre que se llamaba Onesíforo. Esto nos habla que fue un hombre que llevó consigo el beneficio o la bendición. Y en su manera de actuar daba mucha bendición al apóstol Pablo. Mucha fortaleza, mucho consuelo, mucho aliento. Y ahora ora el apóstol Pablo para su casa. ¿Qué quiere decir eso? Parece que ya Onesíforo ya no está en su casa. Parece que también sufre la persecución. ¿Por qué? El apóstol Pablo habla de un día muy cerca, un día que va a venir en que Dios tenía que guardar su siervo Onesíforo, como también tenía que guardar el apóstol Pablo. En cuanto a sí mismo, el apóstol Pablo habla al final de ese capítulo sobre su propia situación cuando tenía que dar cuentas delante de un tribunal romano. Y en esta situación no había nadie para ayudarle. Ya dije antes que en muchas situaciones de persecución tampoco nosotros podemos estar presentes, pero podemos orar para los perseguidos, que el Señor les da fortaleza, que el Señor esté con ellos, que el Señor les da la seguridad de que no son abandonados enteramente, sino que Él está con ellos, como lo ha prometido al final del Evangelio de Mateo. Y ahora vamos en cuanto a Onesíforo, que el apóstol Pablo ora para él, en cuanto a la misericordia del Señor, que tenga misericordia con la casa de Onesíforo.
y de su servicio fiel en cuanto al apóstol Pablo. Él, Onesíforo, fue un hombre muy fiel que buscaba y hallaba el apóstol Pablo. Pone el apóstol la énfasis en estas dos palabras. Buscar un preso en la cárcel es una cosa. Hallarle es otra cosa. Y tuvo éxito el Onesíforo en buscando y hallando el apóstol. Y ahora en el verso 18, ora el apóstol que Onesíforo halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y ese aquel día, ¿qué significa? Hay alguna gente, particularmente en la Iglesia Católica, donde no hay certitud de la salvación, que dice, habla del día del juicio del Señor. Eso no lo creo. Porque vemos la casa de Onesíforo y ahora la misericordia que el Señor debería de conceder a Onesíforo mismo para un día cercana que se llama aquel día. Me parece muy probable que también habían puesto Onesíforo en cárcel y que aquel día habla de un juicio, una condenación de este siervo fiel del Señor Jesucristo. Pero la última palabra sobre él es cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Ayer leímos que el trabajador debe recibir su salario. Tenemos un salario fijo con el Señor. Y lo que el apóstol Pablo escribe sobre Onesíforo también nos muestra que este siervo del Señor también tenía su salario con el Señor. El Señor nunca olvida lo que es importante que uno o una ha hecho para Él. Nunca lo olvida el Señor. También eso se lo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y el apóstol Pablo sabe exactamente de lo que habla. Y el testimonio de Onesíforo, un siervo fiel del Señor Jesucristo, ha sido guardado hasta hoy día porque está escrito aquí en la Biblia, en la segunda a Timoteo, al final de este primer capítulo. Que lo tomemos como motivación, que todo lo que se hace para el Señor se recuerda por el Señor mismo. Y no hay ninguna cosa que se hace para Él, ninguna cosa en vano, pero todo se recuerda por y con el Señor. Y eso nos da mucha fortaleza. También en cuanto al
la oración por el destino de nuestros amigos, hermanos y hermanas en persecución. Timoteo también sufrió la persecución y la cárcel, y lo leemos en Hebreo capítulo 13, donde también Dios le da la gracia de estar libre de su cautividad. Nosotros, si no sufrimos la persecución, tenemos que dar gracias al Señor, pero lo tenemos que tener en cuenta, que la persecución es lo normal para los creyentes. Y el capítulo 1 de esta carta nos dice claramente en qué situación uno puede ser en persecución y cómo otros pueden servir a los perseguidos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, tú conoces también los perseguidos entre tus hijos en todo el mundo. Y tú sabes que nosotros muchas veces pensamos solamente en nosotros y no pensamos en ellos. Queremos orar para todos los amigos cristianos, para todos nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. ¿Sabes las muchísimas formas de persecución, de presión que se puedan poner sobre nuestros hermanos? Pero también conocemos tu espíritu de poder, de amor y de dominio de sí mismo, que también había recibido Timoteo como creyente y que también recibimos nosotros y también los hermanos en persecución. Que nos des de tener compasión con ellos y que nos des a velar y a orar para que estemos listos también de padecer persecución si tú la impongas a nosotros. Que te quedes con nosotros también para ese día y en el futuro. Amén.